Muy bien, pues muy buenos días de nuevo a todos y como siempre un privilegio de poder compartir la palabra del Señor y la responsabilidad, como dicen todos los que salen por aquí, la responsabilidad que el Señor nos pone porque oramos para que precisamente sea el Señor el que nos hable y nos habla acerca de lo que realmente necesitamos como iglesia. Y mirar, aunque esta fotografía no es exactamente igual como la que yo quería poner era más bonita, pero se ve bien. Esto es una bandera. Y esa bandera estoy convencido de que muchos de vosotros sabéis de dónde es. ¿De dónde? De Asturias patria querida, ¿no? ¿Por qué he puesto esa bandera? He puesto esa bandera porque precisamente durante esta semana había un hermano que andaba por allí, por estas tierras, y mandó esta preciosa bandera. Una bandera más, mandó una fotografía muy bonita donde se veía el cielo azul y la bandera con un color mucho más nítido, un azul bonito, que es la bandera de Asturias, un azul que llaman azul carballón, típico de lo que es la provincia de Asturias. ¿Y por qué puse y por qué os pongo esta cruz? Pues porque hay muchísimos tipos de cruces, ¿no? que vemos. Que si la cruz de Calatrava, si la cruz de tal sitio, la cruz de no sé qué. Esta parece ser que es llamada la Cruz de la Victoria. Y cuando yo vi precisamente el comentario del hermano, había un hermano que colgó la foto, pero hubo otro hermano que le respondió. Y el hermano que le respondía, en este grupo que tenemos en la iglesia, decía: Asturias, patria querida, y su emblema, su bandera azul y su cruz de la victoria. Con el alfa y omega, que yo la he estado viendo durante toda mi vida, pero normalmente la habré visto un escudo muy chiquitito y no veía el alfa y el omega. Ahora cuando la vi en grande digo, anda, pues es verdad, tiene el alfa y omega, donde dice que gobierna Dios por siempre desde el principio al fin. Y cuando yo vi esto el lunes, decía, pues oye, es que este es el tema que precisamente tengo preparado para poder compartir con mis hermanos este domingo. Hablar acerca de la cruz de la victoria que está en la cruz, la victoria que nos ha traído Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Porque nosotros vivimos en victoria. No en Vitoria viven otros, nosotros en victoria. Pero la victoria no es nuestra, la victoria es del Señor. Él murió en la cruz venciendo allí la muerte, venciendo el pecado, derramando su sangre, como hemos recordado ahora, para que todos aquellos que creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, entremos en su promesa de ser salvos, de tener una nueva vida que nos da Él. Y ahora en esta mañana, cuando disfrutamos de la alabanza, de la adoración, lo que estamos diciendo, lo que estamos elevando al Señor con nuestras voces, es porque el Señor ha cambiado cada uno de nuestros corazones. Como decía también Israel, ha transformado nuestras vidas, ha transformado nuestros corazones. Y Él nos lo ha regalado, aunque muchas veces caemos en el error de pensar de que lo conseguimos nosotros por nuestro esfuerzo, lo hemos conseguido por nuestra sabiduría o quizás por casualidad. Muchos piensan que casualmente estaba por allí y llegó un folleto o llegó un hermano. No. El alfa y omega significa de que Dios es el que gobierna desde siempre, desde el principio hasta el final. Todo está bajo el control de Dios. Y ese es el tema precisamente que yo quería comentaros a vosotros, participar en esta mañana con la lectura de la palabra que tenía preparada, que está en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, solamente 2 versículos. Y además 2 versículos que vamos a ver que casi vienen a decir lo mismo. Por algo será. Dice así, 1 de Juan 4, ya lo podemos quitar, pues nos vamos a cantar ya lo que nos falta, Asturias, patria querida. Ahí, muy bien. 1 de Juan 5, 4, 5. Dice así la palabra del Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Pues hermanos, con estos dos versículos, lo primero que nos viene a nosotros es que debemos de reflexionar en nuestras vidas y hacer como muchas veces tenemos que hacer, pues un examen de nuestras conciencias. ¿Un examen en qué sentido? No está mal, de vez en cuando hacer este ejercicio para fortalecer nuestra relación con Dios, para fortalecer nuestra fe puesta en el Señor, para descubrir, sobre todo, si nuestro corazón es un corazón recto delante de Dios. ¿Nos importa a nosotros? Yo creo que sí, que nos importa bastante que tengamos claro si nuestro corazón es un corazón recto delante de Dios. Porque si nuestro corazón no está siendo recto delante de Dios, muchas veces nos pueden atraer más las apariencias, nos pueden atraer más bien las cosas que más vemos, aunque aparentemente sean buenas. Y eso nos lleva a engaño. Buscando unos versículos, había en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, hay un pasaje que es conocido, donde aparece un personaje bastante interesante, que es Simón el mago. ¿Qué pasa con Simón el mago? Pues el pasaje que está dentro, como digo, Hechos, capítulo 8, está dentro de cuando los apóstoles se enteran de que la palabra del Señor ha llegado a Samaria, pues resulta de que los apóstoles van para allá y están dispuestos a imponer las manos para que el Espíritu Santo, que todavía dice el texto, no había entrado en el corazón de las personas, entre en el corazón de las personas. Es decir, sean tocados por el Evangelio. Y entonces nos encontramos, de que ahí aparece la figura de este tal Simón, y dice que cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mirar que una cosa que aparentemente, ¿quién no tiene en su corazón ganas de ver como seres queridos tuyos, que le estás llevando la palabra, que está orando de hace tiempo, reciban el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo transforme sus corazones? Creo que aparentemente son cosas que todos queremos, ¿verdad? Con todas estas personas que tanto y tanto tiempo, a lo mejor llevamos tiempo orando. Y él, en un principio, aunque aparentemente parecía bueno, él estaba dispuesto a decir, ¿cuánto vale eso? O alguno también puede decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder tener ese poder? Tú puedes llevar la palabra, tú puedes sembrar, pero sabemos que el que cambia los corazones es Dios. Luego lo veremos más adelante, su soberanía y cómo es Él el que realmente dice, ahora es el momento de que caigas quebrantado. Pero Simón quería pagar, dice, con dinero. Cuando esto lo escuchó, dijo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero cuando Pedro, que estaba por allí oyendo esto, escuchó la barbaridad que había dicho Simón, dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por eso es bueno que nosotros también hagamos este ejercicio, de que nos pongamos de vez en cuando delante de Dios y veamos si nuestro corazón está siendo recto delante de Él. Ver realmente si ha habido un nacimiento nuevo en nuestra vida. Ver si realmente evidenciamos la señal o las señales del verdadero cristiano en nosotros. Ver si en nuestro interior realmente está el deseo de buscar la voluntad de Dios y de no hacer las cosas por nuestro esfuerzo. Todo esto es muy importante. ¿Somos nuevas criaturas? Somos nuevas criaturas porque hemos creído en el Señor y Él nos ha cambiado. Hemos nacido de Dios. Por lo tanto, si somos nuevas criaturas, el texto que estamos leyendo, que tenemos como base, dice que entonces tenemos una característica muy especial. La característica de ser vencedores.
vencedores del mundo. Yo estoy seguro que si esto se lo dijéramos en ese contexto también a Simón el mago, o parecidos a Simón el mago, también diría, ¿y qué tengo que pagar para poder vencer al mundo? ¿Qué puedo dar? ¿Qué tengo que estudiar? Hoy vamos a aprender y espero que el Señor nos hable a nuestras vidas para saber realmente cuál es la actitud correcta que nosotros tenemos que tener delante de esto. En primer lugar, a mí me gustaría de que pudiéramos ver tres cositas importantes que hay y son las tres que vamos a desarrollar en cuanto a este versículo 4. Lo primero es ver el nombre que le da Juan en esta epístola a un verdadero cristiano. ¿Qué nombre le da? ¿Qué nombre pone aquí en este versículo que le da? Le llama nacido de Dios. Eso es lo primero que nosotros vamos a ver. Pero hay también una segunda consideración interesante que habla acerca de una señal especial que también tienen a los nacidos de Dios. ¿Cuál es la señal? La de ser vencedores del sistema del mundo, ser vencedores del mundo. Y por último, hay un secreto revelado también en este versículo. ¿Cuál es el secreto? El secreto de la verdadera victoria. Porque no se consigue la victoria de cualquier forma, no. ¿Dónde está el secreto de la victoria? Dice que está en nuestra fe. Esos son los tres puntos que me gustaría poder desarrollar con estos dos versículos de Primera de Juan. La frase que tenemos, nacido de Dios, ¿cuántas veces las hemos escuchado? ¿Cuántas veces la utilizamos? Nacido de Dios. Pues esta frase viene a contener sencillamente una verdad que es fundamental del cristiano que jamás podemos descuidar. ¿Cuál es el fundamento que aquí aparece en esta frase? Pues que la obra apunta a la obra interior que el Espíritu Santo hace en el alma de aquel que se ha entregado a Cristo Jesús. Ese es el fundamento principal que viene a apuntar precisamente este versículo. Hemos visto y hemos estado recordando la obra expiatoria de Cristo en el alma del hombre cuando muere en la cruz. Pero ahora también estamos apuntando a la obra expiatoria, o mejor dicho, la obra santificadora del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vienen a ser piedras fundamentales de nuestra salvación. Por lo tanto, qué importante es de pararnos, de mirar la rectitud de nuestros corazones delante del Señor y ver estas realidades. Y esta realidad es algo que viene repetida muchísimas veces en toda la epístola. Juan la utiliza mucho, pero al menos aparte de esta, creo que son 5 o 6 veces más las que viene a decir exactamente lo mismo Juan. Y eso que la epístola solamente tiene 5 capítulos, es decir, lo reitera en bastantes ocasiones, lo considera algo fundamental, algo muy importante. Y esta verdad la vincula muchas veces en las propias características que tienen que distinguir al cristiano. ¿Eres cristiano? ¿Eres nacido de nuevo? ¿Eres nueva criatura? ¿Lo nota la gente que está al lado tuya? Los que estamos trabajando, los que estamos con los vecinos, los que estamos con los amigos, los que estamos con los familiares. ¿Hay alguna característica o tengo que llevar algún cartelito o tengo que llevar alguna camiseta que ponga por detrás Cristo te ama o algún versículo por delante para que sepan de que somos distintos? Vamos a ver que en primer lugar el nombre con el que se describe a un verdadero cristiano. Y como digo, se reitera, Juan lo reitera muchísimas veces, no solamente aquí en su epístola, sino de vez en cuando también lo dice en el Evangelio. Pero también lo encontramos otros apóstoles, como el caso de Pablo, que también habla acerca del nacido de Dios. Todos hemos experimentado en nuestros hogares cuando ha nacido, ¿verdad?, un niño o una niña nuevo en el hogar donde vivimos nosotros, un hermano, un sobrino, porque es algo especial que prácticamente revoluciona toda la casa. Por muy humilde que sea el hogar, allí donde nace alguien,
revoluciona por completo la casa, porque ve que es un nuevo nacimiento que apunta a toda una vida por delante, con ilusiones, con problemas seguro que van a venir, con objetivos. Ya muchos cuando tienen su crío, este será el que trabaje, este va a ser el abogado de la casa. Este va a ser, aquí tengo yo un abogado, aquí tengo ahora, este va a estudiar para el banco, para que si hay algún problema entre uno y otro me solucione las cosas. Hay muchas veces gente que nace y ya los padres le colocan ya su destino. Qué bonito, ¿verdad? Pero vemos que un nacimiento natural, que es importante porque da existencia a una criatura con toda, como digo, toda una vida por delante. Pues hermanos, ¿cuánto más importante es el nacimiento espiritual? Revoluciona realmente no solamente a la persona, al sujeto que ha aceptado a Cristo, o revoluciona también a todos los que están alrededor suyo, en su familia, sus amistades. Es más importante aún, si cabe, el nacimiento espiritual. Y esto es a lo que está hablando Juan en esta epístola. Ser nacido de Dios no es otra cosa que ser el sujeto de una transformación interior del corazón. Transforma por completo desde dentro, desde lo más profundo de nuestro ser, transforma nuestra vida. ¿Qué importancia tiene, por lo tanto, ¿no?, ese nacimiento de ser nacido de Dios? Es como si introdujera Dios una semilla, ¿verdad?, celestial, una semilla del cielo en nuestros corazones, en nuestra alma, y cambia y transforma nuestra vida con nuevos principios, con nuevas voluntades. No esperemos, que muchos esperan en el momento que aceptan a Cristo en su corazón, que van a tener alteraciones físicas para que puedan ser distinguidos por los demás. Oye, a lo mejor te salen, no sé, unas alas, o te sale un ojo aquí en la frente, o por donde vas andando hay una áurea, ¿no?, que te acompaña en todo momento. No, resulta que no vas a tener físicamente ninguna transformación. No va a haber ninguna alteración en cuanto a lo externo, pero sí que es una alteración completa del hombre en nuestro interior. Ahí sí que va a haber mayores milagros y mayores maravillas incluso de las que vamos a poder exteriorizar. No añade ni tan siquiera nuevas facultades a nuestras mentes, a nuestro intelecto. Por creer en el Señor no vamos a ser mucho más inteligentes. De buena primera uno piensa, sobre todo cuando se bautiza, ¿no?, que en el momento de salir del agua como que sale distinto, pero en todos los sentidos. Y comprende todas las cosas al momento, ve a los hermanos y comprende todo. No, tampoco va a ocurrir eso. No añade nuevo a nuestras mentes, pero sí que proporciona, como he dicho antes, un nuevo orden en nosotros. Crea un cambio de prioridades en nuestras vidas. Hay cosas nuevas que no sabíamos y que van a ser las prioritarias en nuestras vidas. Pero también va a haber cosas viejas que para nosotros eran muy importantes y van a quedarse en un segundo plano. Los gustos, las opiniones de alguien que ha nacido de Dios, sus ideas acerca del pecado, sus ideas acerca del mundo, de la palabra de Dios mismo, de Cristo, van a ser completamente nuevos. Pablo también nos habla acerca de esto, no vamos a leerlo por tema de tiempo, pero también nos habla acerca de esto y nos habla acerca del nacido de Dios. Ser nacido de Dios es una transformación que viene a ser el don particular del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Va a ser un regalo que viene de Él, no conseguido como intentaba Simón el Mago. ¿Cuánto hay que pagar? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿O cuántas veces tenemos que venir? No, es un regalo que viene de Dios, es un don que viene de Él a todos los que en Él creen. Es Él quien introduce en nuestros corazones el espíritu de adopción, por el que clamamos, como dice el pasaje, Abba Padre, y que nos hace miembros
de este precioso cuerpo e hijos e hijas del Dios Todopoderoso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque Él es el que nos da vida. Dice que a los que quiere, da vida. Como el Padre tiene vida en sí mismo, pues así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan, no ahora en la epístola, sino en el Evangelio, nada más comenzar, en el mismo capítulo 1, nos viene a resumir esto. Y lo leo porque nos lo deja muy clarito. Juan, capítulo 1, dice en el versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ser nacido de Dios incluso se convierte en una transformación un tanto que tiene cierto misterio. Es un tanto misteriosa, porque misterioso y misterio hablamos de todo aquello que muchas veces no alcanzamos a comprender, no alcanzamos a entender o no le damos una explicación. Y tiene también cierto misterio. El ser nacido de Dios es una transformación misteriosa. Mirad que existen cosas en el mundo en el que no somos capaces de explicar y, sin embargo, en las que siempre creemos. Uno se levanta por las mañanas y automáticamente usa los brazos, ¿verdad? Quita la sábana o el colchón que tenemos encima, las piernas se salen de la cama, la apoyamos en el suelo, nos levantamos, nos vamos al servicio, nos vamos a comer o donde sea, y dices, es increíble cómo, porque yo estoy dormido a esa hora, entonces si yo no controlo, ¿qué explicación tiene? Sí, nos dan explicaciones evidentemente científicas, las hay en cuanto al tema del cerebro y las órdenes que dan, pero no nos lo pueden decir tampoco con total seguridad o una revelación plena de cómo es aquello hecho, porque no se puede hacer. Pasa como la vida, el inicio de la vida que hemos estado hablando, el nacimiento. Sí, nos lo pueden decir científicamente, pero el gran misterio de la vida, ¿no? ¿Cómo puede surgir? Juan nos viene a decir acerca de esto también algo muy interesante en cuanto al nuevo nacimiento y en cuanto a lo misterioso que es. Misterioso porque no está dentro del hombre el pensarlo, sino que viene de la soberanía de Dios. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice en Juan capítulo 3, nos dice lo siguiente, en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué misterioso es. Lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos oír, pero no sabemos exactamente cómo se produce esto porque está dentro de la soberanía de Dios. Es, como he dicho, nacido de Dios, es una transformación misteriosa, pero era una transformación que es un don particular que viene del Señor Jesucristo. Ser nacido de Dios es una transformación que siempre se va a ver y se va a percibir. Y eso que externamente, como vuelvo a repetir, si están esperando que nos nazca algo especial, no lo van a encontrar. Pero lo que Dios ha puesto en tu corazón y el trabajo del Espíritu Santo que está haciendo, la obra del Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida, evidentemente va a haber cosas que se pueden ver y que se pueden percibir desde fuera. No significa esto, y no vayamos tampoco al otro extremo, de que alguien nacido de Dios o en el momento de convertirnos al Señor nos vamos a convertir en cristianos cuya vida prácticamente no exterioriza ninguna debilidad, ni nuestra vida va a exteriorizar ningún defecto, no. Vamos a estar llenos de debilidades. Y además esas debilidades que muchas veces es que soy cristiano y no quiero que nos vea sobre todo la gente de la calle, que mal testimonio. Van a ver nuestras debilidades.
Van a ser conscientes de nuestros errores, porque el ser hijo de Dios no significa que somos perfectos, pero sí que vamos a tener algo especial que se va a poder ver y se va a poder percibir. El Espíritu Santo jamás va a obrar en el alma de una persona sin producir algún resultado perceptible en el carácter y en tu conducta. ¿Va a transformar tu vida? Sí. Y eso que da lugar a que tu conducta, a que tu carácter va también a ser transformado y cambiado. Por lo tanto, nos rechina cuando escuchamos, después de hermano o hermana de 30, 40 años de evangelio, es que yo soy así. Pues pídele al Señor que te cambie. Pídele al Señor que te cambie, porque todos somos así. Y muchos, el Señor todavía no nos ha cambiado, o nos está cambiando poco a poco, pero pídele al Señor que nos cambie, porque la obra del Espíritu Santo transforma nuestros corazones, transforma nuestro carácter y transforma nuestra vida. No nos podemos esconder como el fuego y la luz, ¿verdad? Porque si nos escondemos como el fuego, como la luz, ¿quién es capaz de esconder la luz? Al final la luz, en medio de la oscuridad, cuando rompe, va a iluminar todo. Y el fuego, exactamente igual. ¿Quién es capaz de esconder el fuego? Hoy sí que está Israel, ya salió ya. Yo creo que cada vez que habla de fuego, se quita del medio. El otro día con Mari Carmen nos pasó lo mismo. Bueno, pues vamos a dejarlo. Lo que sí quería deciros es que en la palabra de Dios no nos vamos a encontrar en ningún momento un pasaje que nos hable del concepto de la gracia durmiente. Es decir, que somos como poco menos que de la secreta. Es decir, no quiero levantar problemas allí donde estoy por ser cristiano y voy a pasar, como los buenos árbitros de fútbol, ¿no? Voy a pasar desapercibido. No, no se habla. No hay nada en la palabra que hable acerca del concepto de la gracia durmiente. Es decir, en el momento que el Señor ha tocado tu corazón, en el momento que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y en tu vida está siendo transformada. Y va a ser visible y perceptible para los demás. Y como colofón, como resumen de todo esto, ser nacido de Dios es algo absolutamente necesario para nuestra salvación. Con la intención de ganar almas, como muchas veces parecido a Simón, no pagando, pero con la intención de ganar almas, se puede llegar a predicar un evangelio tan light que parece que no hace falta que uno se convierta y que sea nacido de Dios para alcanzar el cielo. No os preocupéis, váyase que os enfadéis. Eso es un error muy grave, muy grave. Ser nacido de Dios es algo absolutamente necesario para nuestra salvación. Sin ello, ni podemos conocer a Dios, o quién conoce a Dios sin ser nacido de Dios, ni podemos conocer, hay gente que conoce la Biblia, que lo hemos dicho muchas veces, pero no conoce realmente, no tiene ni un encuentro personal con el Señor, ni sabe acerca del Señor, sino lo sabe de una manera teórica. Pues ni podemos conocer a Dios correctamente, ni le podemos tampoco servir de una forma aceptable a Dios si no hemos nacido de nuevo. Pero también la Biblia nos dice que tampoco podremos morar con Él en la vida venidera. No podemos entrar en los reinos de los cielos si no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nuestras vidas han sido transformadas. Así que hay dos cosas necesarias antes de que cualquier persona sea salva. Dos cosas que no son negociables. La primera de ellas es el perdón de tus pecados. Acepta a Cristo, reconoce de que eres pecador, reconoce que necesitas que seas limpiado de todo pecado a través de la sangre de Cristo. La otra es la renovación de tu corazón. Si has aceptado a Cristo, tu corazón es renovado por medio del Espíritu Santo. Sin el perdón no tenemos derecho al cielo, pero sin la renovación tampoco disfrutaríamos del cielo en el caso que entráramos. Por eso estas dos cosas jamás pueden ir separadas. No pueden ir separadas, van juntas. Todo hombre perdonado es un hombre renovado.
Y también un hombre renovado es un hombre que ha sido perdonado. Por eso es bueno de que examinemos y que probemos nuestros corazones, examinándonos a nosotros mismos de una manera honrada. Nosotros nos conocemos, no tanto como el Señor, pero nosotros nos conocemos. Vamos a ser honrados al menos cuando nos estamos examinando. Y busquemos si hay alguna obra real del Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Porque si realmente somos nacidos de Dios, hay siempre una obra real del Espíritu Santo. No nos contentemos, por lo tanto, solo con las señales externas, con las señales visibles, que muchas veces es lo que nos esforzamos para dar a la gente de afuera o a los propios hermanos, sino vamos también a ver y a participar de la gracia interna que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nacido de Dios. Lo segundo era hablar acerca de la señal especial que Juan nos está diciendo. Dice Juan, lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Nos habla de victoria. No nos habla de que somos un pueblo derrotado, sino un pueblo que andamos en victoria, que vivimos en victoria. Una victoria que ha sido conseguida por el Señor. Y el apóstol lo que nos está diciendo en este pasaje es que la única prueba de la regeneración nuestra es la victoria. ¿Queréis pruebas? ¿Queréis pruebas de saber la victoria que hay en ti? ¿Que has sido regenerado? Pues mira la victoria que Jesús ha conseguido para nosotros. Y muchas veces caemos en la tentación de creer, cuando hablamos de victoria o hablamos de derrota, ahora lo veremos luego un poquito más claro, de que estamos hablando evidentemente de una batalla. Estamos hablando de una batalla espiritual en la que estamos constantemente. Desde que nacemos espiritualmente hasta que el Señor nos lleva a su presencia, vamos a estar precisamente en esa batalla espiritual. Pero muchas veces la batalla espiritual a ninguno de nosotros nos es agradable y buscamos lugares de refugio. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños y todavía no existían las maquinitas y jugábamos al escondite, al pilla-pilla y todo esto? ¿Os acordáis cuando era el pilla-pilla que te iban a pillar y entonces da igual donde estuvieras, decías casa y ya el otro no te podía tocar? ¿Os acordáis algunos de esos? Pues muchas veces eso nos ocurre, pero ojo, no ocurre aquí, en nuestra propia iglesia. La tenemos muchas veces la iglesia como un lugar, que lo es, pero el lugar de refugio, pero para evitar e intentar evitar luchar la batalla que tienes que luchar espiritual. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con tanto amor, con tanto cariño, aquí nos encontramos con el apoyo de los hermanos, sabemos que oran por nosotros, que pensamos muchas veces que estando en la iglesia físicamente, con eso no vamos a tener ningún tipo de problema. No vamos a ser atacados para nada. No vamos a ser tentados para nada porque estamos aquí disfrutando, que efectivamente estamos disfrutando, pero estamos disfrutando del no va más. Y hemos encontrado la iglesia como un lugar de refugio para protegernos de la batalla espiritual realmente que tenemos que tener. Y todos caemos en esa tentación en un momento u otro. Pienso que si pertenezco a la iglesia, ¿qué debo de temer? Y entonces se puede llegar al caso de que se busque más formar parte de la iglesia, ser miembro de la iglesia, que caer rendido delante de Cristo Jesús y tener un nuevo nacimiento. Así que, hermano, hermana, antes de descansar en una confianza en nosotros mismos por pertenecer a la iglesia, lo que haremos bien es preguntarnos si mostramos en nuestro carácter precisamente las señales de pertenecer a un cuerpo, o de una pertenencia viva al cuerpo de Cristo. Hay también señales. ¿Por qué? Porque si formamos parte de esta iglesia, si formamos parte del cuerpo de Cristo, es porque el Espíritu Santo ha estado ya transformando nuestros corazones. Hemos caído rendidos delante de Él. Hemos sido adoptados, como luego lo vamos a ver también. Hemos sido adoptados por Él. Hemos tenido un nuevo nacimiento no natural, no por sangre, ni de varón, ni por carne, sino
un nacimiento nuevo espiritual, una adopción, que quien ha dado el paso ha sido Dios. Nos encontramos tres enemigos espirituales que siempre que estudiamos la palabra del Señor nos vienen a nuestro corazón y lo sabemos. ¿Cuáles son los tres enemigos que nos podemos encontrar? Hablamos del mundo, hablamos de la carne y hablamos del diablo, ¿verdad? Las tres fuentes que son nuestros enemigos espirituales. Para muchos, el mundo, y aquí estamos hablando acerca del mundo porque habla el texto de ser vencedores del mundo, así que el mundo, para muchos dicen que es quizás uno de los tres enemigos que más daño hasta el día de hoy está haciendo a las iglesias. Cada uno puede tener su opinión personal, pero es interesante de que hay un buen número, una mayoría de que habla acerca de esto. Y ante este peligro, no debemos de olvidar que la palabra de Dios nos dice que Él permanece siempre inmutable. Él no cambia nunca. ¿Y esto qué significa? Pues significa a la luz de versículos como lo que nos dice el Señor: no améis al mundo, no os conforméis a este siglo, la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y muchos más versículos que hay. Pero esto hace que el verdadero cristiano, cada uno de nosotros, nos esforcemos. ¿Por qué? Por cumplir esto, por saber acerca de esto. Pero la manera de luchar y la manera de cumplir esto no es retirándonos a ningún rincón ni escondiéndonos en ninguna burbuja, sino que la palabra nos habla de, como dicen, coger el toro por los cuernos y luchar. Y luchar. Enfrentándonos con valentía a los enemigos y venciéndoles. Y sabéis vosotros, cuando cogemos este versículo, somos vencedores, dice, del mundo. Con lo cual vamos a ver lo que significa esto, porque es importante estas frases para nosotros. Luchar con el mundo significa muchas cosas. Significa de que debemos de dejar de que el mundo no nos absorba por completo en muchas cosas que son buenas. Muchas cosas que para poderlas conseguir necesitamos un gran esfuerzo. Cosas que para poderlas conseguir tenemos que estudiar mucho. Pero no vayamos a caer en el error de que estas cosas nos absorban. El trabajo, por ejemplo. Los placeres de la vida, que sean la suma total, ¿no?, de nuestra existencia, que parece que se acaba el mundo. Si hay algo que nosotros no somos capaces de conseguir. Yo cuando era también jovencito pasaba igual que todo y a medida que uno va madurando, esto lo sigue teniendo encima, pero con otros nombres, ¿no? Cuando era jovencito, si no tenías el coche, se te venía el mundo abajo. Si no tenías esto, se te venía el mundo abajo. Si no ibas a tal sitio, era el gran deseo que yo podía tener. Voy a beber agua. Así que hay que coger el toro por los cuernos y hay que saber identificar el enemigo que tenemos delante y luchar y poner de nuestra parte. Porque el Hijo de Dios, en cualquier situación, debe de caracterizarse y debe de actuar, como decíamos el viernes en el grupo de hogar, como un ciudadano, pero no como un ciudadano como la bandera de Asturias o de Andalucía, de España o de cualquier lugar, sino ciudadano de una patria mejor. Somos adoptados, somos nuevos ciudadanos del reino de los cielos, dejamos atrás y tenemos que ver de otra manera las cosas terrenales que muchas veces nos hacen y nos absorben nuestras vidas y hace de que perdamos muchísimas de las bendiciones, que disfrutemos de las bendiciones que el Señor nos da. Llegado a este punto, me gustaría enfocar la parte final con una ilustración para que podamos entender mejor esto. Y la ilustración
que habla acerca de esta batalla, de esta lucha y de estos enemigos, nos aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, precisamente en la figura de Josué. ¿Qué es lo que pasa con Josué? Pues Josué, cuando está a la entrada de la tierra prometida, es un pasaje interesante que nos va a dar, y espero que nos dé, a mí me lo ha dado, pues bastante enseñanza de lo que Dios quiere de nosotros, sobre todo en nuestro día a día, en nuestra vida, mientras estamos aquí en el mundo. No somos del mundo, pero estamos aquí en el mundo. Por lo tanto, ya veréis lo que hacemos. O nos aislamos y nos ponemos como un ermitaño, o nos metemos, yo que sé, en un convento, o luchamos realmente por lo que el Señor nos está diciendo. Pues Josué nos está hablando acerca de cosas muy importantes, muy importantes. La tierra prometida que va a entrar el pueblo después de estar durante tantísimo tiempo vagando por el desierto y dependiendo de Dios al 100%, llega un momento que el pueblo llega a las puertas de la tierra prometida, llega a las puertas de Canaán. Y Canaán no es precisamente el cuadro idílico del cielo. Muchas veces, no. Más bien, Canaán lo que viene a reflejar es la condición y la manera de vivir de los creyentes como tú y yo aquí y ahora en el mundo. Con lo cual la enseñanza que vemos en este libro de Josué nos va a venir muy bien para saber por dónde van los tiros. ¿Qué experimentaron allí en la entrada de Canaán el pueblo de Israel? El cumplimiento de la promesa de Dios y fueron ricamente bendecidos. Exactamente igual que nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones y empezamos a arrancar una vida, ¿verdad?, nueva, transformada delante de Dios. Pero resulta que cuando Josué entró en Canaán, él no lo recibió esa entrada como, vamos, en una bandeja de plata, ¿no?, para entendernos todo, sino que hubo bastantes problemas. Y era el lugar donde el Señor quería que fueran. Pero se encontraron con muchísimos problemas. Se encontraron con bastantes dificultades. Se encontraron con enemigos bastante grandes. Y creo que eso también ocurre exactamente igual en nuestra vida, que por el hecho de conocer a Cristo, por ser nacido de nuevo, nueva criatura, pensamos de que ahí se va a acabar todo, pero nos encontramos también en esta misma situación. De tal manera que nos podemos encontrar en un momento determinado y darnos cuenta de que no, por las circunstancias, no podemos estar disfrutando, no que no estemos recibiendo las bendiciones de Dios, que las recibimos, pero que nos damos cuenta que no podemos disfrutar al 100% de ellas. Y entonces reconocemos que debemos de luchar, como dice la palabra, la buena batalla. Mirad, cuando Josué entra en la tierra prometida, se encuentra con tres enemigos que lo vamos a identificar rápidamente. El primero de ellos que se encuentra es Jericó. Y Jericó viene a representar precisamente al mundo. Y este fue precisamente el primer enemigo que Josué ataca, con el primero con el cual Josué se enfrenta. Pero ya sabemos cómo termina la película. Termina finalmente que las murallas de ese enemigo poderoso, que era fuerte también, que estaba la ciudad entera atrincherada dentro de las murallas, termina cayendo de una manera sobrenatural, caen las murallas de Jericó y pueden conquistar, Josué y todo el pueblo de Israel puede conquistar esta ciudad. El segundo enemigo que se encuentra es una ciudad un poquito más pequeña, una ciudad que parece que es menos peligrosa, pero que también es un enemigo, y es la ciudad de Jai. Y la ciudad de Jai viene a representar precisamente la carne. De tal manera que Josué, al ver que era una ciudad pequeñita, dice que manda un ejército mucho más pequeño. Porque si hemos sido capaces de entrar y conquistar Jericó, imaginar esta ciudad tan pequeñita, lo fácil que va a ser. Y manda para allá un ejército pequeño.
Pero ese fue el único lugar donde Josué dice que sufrió una gran derrota. Fue capaz de vencer en Jericó, que representa el mundo, pero no fue capaz de vencer a Jai, que representaba la carne. Y muchos creyentes nos puede pasar eso en un momento determinado de nuestra vida. Estar dispuestos a intentar vencer al mundo, pero somos vencidos muchas veces por la carne. Estos creyentes pueden hacer sonar las trompetas divinas, ¿verdad? Por así decirlo, alrededor de Jericó y salir victoriosos de la prueba, pero no pueden hacer lo mismo alrededor de la ciudad de Jai. Vamos ya al tercero. ¿Cuál es el tercer enemigo que nos encontramos? El tercer enemigo también lo vais a identificar. Eran los gabaonitas. ¿Y qué pasaba con los gabaonitas? Los gabaonitas van a representar la figura del diablo, la figura de Satanás. Porque ellos engañaban y ellos actuaban y obraban astutamente de tal manera que terminaron engañando en muchas ocasiones al propio Josué. Y ya sabemos que el diablo es el mejor mentiroso, ¿verdad? Desde el principio de la historia. El versículo 4, que nos está sirviendo de base, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y reflexionamos esto con referencia a Jericó, y es verdad. Pero dice también la segunda parte, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué importante es reflexionar acerca de esto y la enseñanza que hay detrás de esto. Porque sobre todo esto lo vamos a ver muy rápidamente en la táctica que Josué llevó a cabo para conquistar Jericó. El pueblo de Israel llega delante de la ciudad de Jericó, se encuentra, como digo, una ciudad fortificada, rodeada por murallas. El pueblo llega el primer día, va frente de esta ciudad y el que está en lo alto, en el atalaya, el vigía, que vienen para acá ya el ejército de los israelitas, que vienen ya, llegan a la puerta y resulta que empiezan a rodear la ciudad, dan una vuelta por toda la ciudad y una vez que dan toda la vuelta y todos los demás atentos a ver lo que hacen, a ver cuando atacan, se marchan a su campamento. Imaginaros la cara de poke que se le queda allí a los de Jericó. Bueno, esta gente que han hecho, ¿no? Qué cosa más rara. Bueno, vamos a estar atentos porque vaya a ser que han dado la vuelta primera intentando ver a ver si había alguna grieta o alguna parte del muro que no estaba muy para atacar al segundo día. Vamos a esperar. Llega el segundo día y vuelve otra vez el ejército y otra vez que está arriba, que vuelven otra vez. Llegan allí a las puertas y dan otra vez una vuelta a toda la ciudad, todos los muros de la ciudad y otra vez regresan al campamento. Y entonces ya aquello lo volvió loco a esta gente. Bueno, los generales se reunían y dirían, ¿esta gente de qué van? Hombre, yo sé, tengo que Josué, que es el que está al frente de ellos, es un militar y ojo con la táctica que tendrá. Seguro que tendrá alguna táctica, pero qué cosa más rara. Qué cosa más rara que llega el tercer día y hacen exactamente lo mismo. El cuarto día hacen exactamente lo mismo, el quinto hacen exactamente lo mismo, el sexto hacen exactamente lo mismo. Y los que estaban allí, yo no sé si se hartaban ya de reír, no de tú, aquí venga encerrado y esta gente nada más quedan aquí huertecitas alrededor de la ciudad. Y llegó un relajamiento grande dentro de los propios ciudadanos de Jericó. Llegó el séptimo día y dice que llegaron, y precisamente no eran los militares los que estaban al frente, venían los sacerdotes con el arca, y más que con espada venían con trompetas, con los cuernos, ¿no? Y decía, bueno, y esta gente vendrán otra vez a dar otra vuelta. Ese día se presentaron delante, dice, de la entrada, pero volvieron a hacer lo mismo, rodearon toda la ciudad y cuando estaba rodeada toda la ciudad hicieron sonar las trompetas y los muros de Jericó cayeron, de tal manera que entonces pudieron entrar y pudieron conquistar la ciudad de Jericó. Pero no cabe duda que la táctica fue un tanto extraña. La forma de actuar no es la normal de un ejército. Y muchas veces nos centramos de lo que ha ocurrido y lo que ha pasado de qué manera tan milagrosa caen las murallas para poder conquistar, pero no tiene mucha lógica esa táctica a nivel humano, a nivel militar. Para ver esto, poco antes
en el libro de Josué nos va a dar la clave, porque poco antes de conquistar la toma de Jericó, hay un encuentro bastante interesante que yo creo que lo conocemos todos, pero le pasó a Josué. Dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres enemigo nuestro? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué, postrándose sobre el rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Este encuentro viene a ser clave para la forma que plantea la conquista de Jericó el pueblo de Israel. Josué miró, vio a alguien que no tenía que estar allí, a un soldado, y le dice: ¿tú qué eres, enemigo? ¿Qué haces con la espada? Si soy yo aquí el que manda, soy yo aquí el que manda. Hasta la última piedra que se mueve la tengo que controlar yo, que soy el responsable. ¿Qué haces tú con la espada fuera? ¿Quién eres tú? Y dice el texto que entonces se volvió este militar. Y cuando Josué lo pudo ver de frente a frente, se dio cuenta que ese no era un hombre normal, era algo sobrenatural. Muchos estudiosos de la palabra dicen que era el propio Cristo reencarnado. De tal manera que Josué lo que hizo fue que cayó de rodillas delante de él y la adoró. Y esto es importante y clave, porque para Josué fue importante esta lección. Fue importante la lección porque Josué entonces se dio cuenta de que no era en su tienda de campaña donde realmente se estaban llevando a cabo, se tenían que llevar a cabo todas las tácticas para poder entrar y conquistar Jericó, sino que estaba en la tienda de campaña de los cielos. No era él el que iba a tener que luchar, ni era el ejército el que iba a tener que luchar, porque probablemente no era muy superior el ejército del pueblo de Dios para poder entrar en Jericó, sino que tenía que depender de la sabiduría y de la soberanía de Dios. Esa fue la enseñanza que Josué tuvo que aprender en ese día y en ese momento. Ellos no se apoderaron de Jericó luchando. Ellos no tuvieron que luchar. Ellos marcharon alrededor de la ciudad según las órdenes que habían recibido, pero no de Josué, sino las recibieron de Dios. Esa es la respuesta que nos encontramos. ¿Por qué el pueblo para conquistar Jericó actuó de esa manera tan interesante, tan rara? Josué aprendió la lección. Él no era el que estaba a cargo de todo. Como digo, los cielos era donde estaba realmente la táctica y Josué no tenía que luchar, sino solamente tenía que obedecer para poder ser victorioso. Así que, hermanos, él creyó a Dios y los muros dice que fueron derribados. Y aquí viene la reflexión nuestra. Hermanos, somos salvos por fe y si vamos a vencer al mundo, como dice el texto, no vayáis a pensar que lo vamos a hacer por nuestra fuerza, por nuestra capacidad o por nuestra sabiduría. Vamos a hacerlo por la fe, por ser obedientes a Dios y a su palabra. Y esa es la única forma que podemos tratar con el mundo en el que vivimos. Así que, ¿deseas vivir la vida de un verdadero cristiano? ¿Deseas vencer al mundo como dice la palabra? Pues la fe es lo necesario, hermanos. Así que ya podemos tener motivo los jueves también para orar. Motivo principal, oremos pidiendo fe. Ese es el don y es un don que aquellos que piden jamás van a hacerlo en vano. Porque aquel que se denomina autor de la fe es el mismo ayer, hoy y por siempre, y es el que espera que le roguemos y que espera que le pidamos.
Así que, ¿dónde estamos en el día de hoy cada uno de nosotros? ¿A quién pertenecemos? ¿A quién realmente estamos sirviendo? ¿Estamos venciendo o estamos siendo vencidos? Líbranos, pedimos al Señor. Líbranos, Señor, de todos los engaños del mundo. Y nuestra esperanza está puesta en aquel que ha conseguido la victoria, ¿verdad? Así que ponemos los ojos en ese gran día, cuando el capitán de nuestra salvación y los victoriosos soldados que estén allí ese día se reúnan finalmente cara a cara y viendo al Rey en su belleza, oigamos sus palabras que todos conocemos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Así que, hermanos, esperamos todos juntos ese glorioso día, con paciencia, pero lo esperamos porque creo y espero que esté cerca. Mientras tanto, actuemos, vigilemos, oremos, luchemos y resistamos a las cosas del mundo, no olvidando estas palabras que el Señor nos dice, y con eso termino. Él conoce tu corazón, conoce nuestras debilidades, ¿verdad? Pero Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Es verdad, tendremos aflicción. Tú lo conoces. Pero hermano, ahí no se queda el versículo. En el mundo tendréis aflicción, os lo digo para que no os pille de improviso. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Pues que el Señor nos bendiga, hermanos.